La primera vuelta. Tú te acabas de anotar, ¿eh? Pero no estabas ahí, doctor. 20 minutos. ¿Es la segunda vuelta? La segunda vuelta, colega. Concluida la primera vuelta de intervenciones, tú no estabas anotado, colega. Usted no estaba anotado. Yo la estoy cerrando. Un receso. Un receso, un receso. Bien, estamos entonces en la discusión del proyecto de ley 1084 del tema. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Bien, seguimos. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para los colegas presentes y para el equipo de la DGI. Yo de verdad que me sigo sorprendiendo de la forma en la que se plantean y se defienden estos proyectos de ley. Y siempre he dicho que más allá de yo estar de acuerdo o no con los planteamientos que legó a la historia el fundador del PRD y el padre del torrijismo, Omar Torrijos, he descubierto en estos 4 años y tanto las leyes más antitorrijistas que provienen del propio gobierno. Y es que aquí tenemos que hablar precisamente de la consideración que algunos colegas han tenido. El artículo 2 de la discusión del proyecto de ley 1084 dice que la presente ley será aplicable a las personas naturales y jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones. A. Mantengan por concepto de obligaciones administradas por la DGI que consten en la cuenta corriente del contribuyente en relación a los tributos, impuestos sobre la renta, seguro educativo, aviso de operaciones. El artículo 3 dice: se declararán prescritas las deudas por concepto de obligaciones tributarias de administración de la DGI que se encuentren debidamente cargadas en la cuenta corriente del contribuyente. Yo voy a hacer un paralelismo frente a esa realidad. En caso, por ejemplo, específico del impuesto sobre la renta, los colegas deberían saberlo, incluso un colega vecino del distrito hizo uso de la palabra. Yo quisiera saber cuántas personas naturales residentes del distrito de San Miguelito están registradas con deudas cargadas en el sistema de la DGI y que pagan impuestos no retenidos de su salario por su respectivo empleador. ¿A qué me refiero? Yo, que tengo como empleador a esta asamblea, pago impuestos sobre la renta, pero no tengo cómo dejar de pagarlo porque el presidente, la DGI, los trámites legales que establecen hace que a mí me lo quiten antes de yo siquiera cobrar. Así como yo, así como usted, así como usted, así como todos los funcionarios. Y como debe ocurrir con, voy a decir casi todos, porque sabemos que hay empresarios, los asalariados del país. La clase trabajadora formal, que no es la mitad de los empleados, no tiene cómo evadir impuestos sobre la renta. No tiene. Lo puede evadir el que lo retiene y debe pagar y que lo haga o no lo haga. Que quede claro eso. Y el trabajador informal es precisamente eso, un informal. Si vamos ahorita mismo a San Miguelito, presidente, y vamos a Arnulfo Arias, a Mano de Piedra, al Puente Rojo, a las tiendas a las que hablaba el colega, yo quiero que me encuentren 100 emprendedores registrados en la DGI. Quiero que me encuentren 100. Y creo que las personas que tengo al frente, que son suficientemente serias para reconocer un hecho, sabrán que va a ser un reto. Un reto. Porque sí coincido con el planteamiento de un colega, este país no tiene cultura de pago tributario. Lo que yo no puedo creer y que no se compadece con la realidad es que la entidad encargada de crear la cultura de pago
sea la que desde el 2019 ha traído normas a esta Asamblea para evitar hacer los pagos como tienen que hacerse. Pero es que la CEPAL ya lo ha dicho. Estas normas de amnistía, de procedimientos abreviados, de moratoria, de fomento a la prescripción, porque ojo, la prescripción es un derecho, pero yo retaría a esta Asamblea, guardadas proporciones, a que traigamos aquí una ley en la que se prescriban por oficio todas las violaciones y todos los delitos en otra naturaleza que haya en el país. Yo lo quiero ver. Ay, no lo vamos a hacer, porque imagínate, van a decir que estamos defendiendo a los delincuentes. Pues eso es un derecho. Aquí lo queremos hacer de oficio. La CEPAL ha dicho que estas normas desincentivan. Declaramos un receso. Aparentemente hay un receso que ha solicitado el presidente en estos momentos. Bueno, el presidente Jaime Vargas solicitó un receso en este momento en que el diputado Juan Diego Vázquez hacía uso de la palabra sobre este proyecto de ley 1084 que crea medidas transitorias de recuperación tributaria. Hemos escuchado la palabra de varios diputados. Recuerden que en este segundo debate cada diputado tiene derecho a 30 minutos en una primera vuelta y se pueden anotar para una segunda vuelta. Así que estamos, sí. En la cual, no, el diputado Juan Diego Vázquez está en su primera vuelta en este momento. Creo que sería el último de los que está participando en esta primera vuelta. Y el diputado Jaime Vargas, presidente de este órgano del Estado, pues acaba de decretar un receso. En medio de la discusión exactamente de este proyecto de ley de índole tributaria que se quiere que se ha planteado, que se ha presentado aquí en la Asamblea Nacional y que está siendo debatido enérgicamente por parte de los diputados en este momento. Hay que recordar que este es el último periodo de la actual legislatura, ¿no? Entonces los diputados ya tienen experiencia, ya han aprendido a convivir aquí y ya no se notan las oleadas de diputados de gobierno ni de oposición. Continúe, honorable. Realmente son diputados. Seguimos. Gracias, presidente. Como decía, ¿qué significa esto? Y como bien hemos estado conversando, se hablaba de lo que se había hecho o no con la ley de sociedades de emprendimiento. El gobierno trajo a esta Asamblea una ley para modificar las normas de registro de emprendimientos de ANPYME, para establecer exenciones fiscales importantes a los emprendimientos. Creo que hasta el 1 millón de facturación anual. Yo quiero que me traigan también los colegas de San Miguelito y los que hablan del pueblo, ¿cuál es ese emprendedor que hoy está facturando arriba del 1 millón y que tiene obligaciones tributarias? O las tenía hace 10 y 15 años. Y que me digan entonces a mí que esta ley, yo no voy a hablar de sectores, pero voy a hablar de realidades. Porque vamos entonces a la otra cosa que se habló en el proyecto, impuestos sobre la renta. El director de la DGI estableció en el debate anteriormente cómo hay exoneraciones que esta Asamblea ha aprobado sobre el tema de la vivienda familiar. La vivienda familiar, que tiene sus consideraciones legales, no tributa. No tributa. Búsquenme también en las áreas más empobrecidas de este país el panameño que tenga 2 residencias y tenga que sobre la segunda entonces tributar y tener obligaciones tributarias entonces en el impuesto sobre inmueble. Ahí me vuelvo y me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Pero esta ley, en vez de decir que de oficio automáticamente tiene que hacerse todo el proceso para que la vivienda familiar sea declarada así y establecer entonces ahí el beneficio, lo que viene a hacer es establecer la prescripción. Y yo quiero hablar un tema aquí de la prescripción, porque varios colegas han atinadamente hecho referencia a los plazos de prescripción, que si entro a ver todos, oiga, no terminamos, director, pero que están en su mayoría, lo estamos hablando y además el grueso, ¿no? 7 y 10 años. 7 y 10 años. Pero damos una referencia. Ustedes aquí plantean que se podrán declarar prescritas las que vengan
del 15 hacia atrás. La prescripción, como prácticamente en casi todas las jurisdicciones, se prescribe apenas la administración ejecuta un acto. Para que una deuda, pongamos el ejemplo, del 2015, que es el primer año que va a poder ser beneficio de esta prescripción, se prescriba a los 7 años, se prescribe en el 2022. Es decir, a hoy, como ustedes establecen, puede estar prescrita o en derecho estaría prescrita. Solo sobre el supuesto que ustedes del 2019 a la fecha, es decir, en 4 años, no hayan hecho nada para cobrarla. ¿Y por qué quiero llegar a ese punto? El director de la DGI, desde el primer momento, porque de nuevo, y eso hay que decirlo aquí en esta asamblea, en esta discusión, esta no es la primera norma de este tipo, de esta materia y de esta naturaleza que se aprueba. Y creo que el director recordará, yo estuve el primer año en la Comisión de Economía y Finanzas, que mi preocupación es la misma de ese año. Este gobierno podrá hablar de muchas cosas, pero este gobierno no ha recaudado un año sin normas de moratoria, de amnistía, de beneficio, de arreglo, de acuerdo. No lo ha hecho. Y al cierre del mes pasado no habían recaudado lo que tenían presupuestado recaudar. O sea, ahí es donde yo me doy cuenta que es que este gobierno aparentemente solo sabe recaudar de esta forma. Y a mí lo que me preocupa que es que en vez de decirme a mí el director de la DGI, no, diputado, espérese un momentito, nosotros aquí en 4 años, porque se le olvida a veces al gobierno, vamos de salida, cuando este gobierno dice hay que mejorar la forma de hacer los cobros, tuvieron 4 años para hacerlo. ¿Y cómo han bajado la evasión y la ilusión de estas obligaciones tributarias en estos 4 años? Para hacer necesarias estas normativas. Porque volvamos a otro tema. Estas normas vienen a crear un trato desigual, en el caso de los prontos pagos, en el caso de las amnistías, con aquellos que siempre se han mantenido al día. Porque quien en su momento pagó, ¿qué le va a importar este papel? Porque ya pagó. Pero entonces quien no pagó, no solamente puede que pague sin recargo, sino que puede que pague menos. Entonces el que pagó a tiempo está en la misma condición o en peor condición que el que paga tarde. Y eso, colegas, a mi forma de verlo, es promover la irresponsabilidad tributaria. Y cuando uno se pregunta y escucha al director, si lo que estamos buscando es que la gente pague, ¿cómo esta asamblea y esta Dirección General de Ingresos por 4 año consecutivo le dice a los contribuyentes, no se preocupe, que viene fin de año y no vamos a aprobar o una extensión a una norma vieja para crear esta amnistía o una amnistía nueva como esta hace? ¿Qué seriedad trae eso? Porque no entremos a hablar de una palabrita que en el marco del contrato minero les gusta mucho, que es seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica tributaria cuando yo cada año y en diferentes momentos creo normas de distinta administración. Porque de nuevo, hay personas que ya han hecho o han cumplido con su obligación, que ya no se van a ver beneficiadas de esto y que sí pagan a tiempo. Pero vamos a entrar al detalle, aclarado el tema de que quisiera ver yo cuánta gente de clase media y clase baja se beneficia de este proyecto de ley, que debe ser muy poca por lo que acabo de explicar. El informal no paga impuestos por definición y el formal, que es asalariado, el que tiene sobre la renta, lo paga automáticamente si está sobre el tramo de los 1.000, ¿no? 1.100 al año. El impuesto inmueble, si es una persona dentro de la consideración que hacen los organismos internacionales de clase media, clase baja, probablemente tenga una casa. No hablemos del 25% de la población que vive en pobreza multidimensional, que comparte una casa con 8 personas. Ahí no hay impuesto de inmueble, seguramente no hay título de propiedad, como pasa en gran parte de los corregimientos de San Miguelito.
No hay aviso de operación, porque volvemos al tema de la informalidad y volvemos al tema de los empleos formales. En ninguno aplica. Y tampoco hablar que seguro educativo, ni de ITBMS, ni demás. Porque esa es la otra. Aquí se puede prescribir la deuda del ITBMS, o se puede arreglar o acordar la deuda del ITBMS, y hay alguna gente con la que hay que explicar cómo funciona esa parte de ese cobro. Porque dirá un diputado, pero ¿cómo el ITBMS? Si yo lo pago en el momento cuando consumo el servicio o el bien. Pero es que el contribuyente, que es el empresario, no lo hace de la misma forma que lo hacemos nosotros. Y es allí donde se ven beneficiados, porque yo pagué a tiempo. Cuando yo compré esta pluma, yo pagué a tiempo. En la empresa formal, en la tienda formal donde lo compré, yo pagué el ITBMS. Ah, y así la empresa después no lo registró, o tiene dos facturadoras, o como dice el director de la DGI, que él reconoce, no tiene la factura, no tiene la facturadora, o no hay medio de comprobar cuánto fue el impuesto, presidente, busca el impuesto. Entonces ahí yo me pregunto, ¿a quién una vez más estamos verdaderamente beneficiando? Y repito, por eso tenemos que hablarlo. Aquí tiene que haber un debate ideológico y un debate programático de qué queremos como asamblea, presidente. Porque yo le digo algo, este es el último año de la asamblea y sería el 5º año consecutivo que aprobamos una ley de estas. ¿Qué significa, presidente? Cuando yo salga de este puesto, Dios primero, el 30 de junio, si Dios me da vida, y yo, digamos, pase a la empresa privada, yo que fui diputado 5 años, voy a pensar, no hombre, no, impuestos, yo no voy a pagar al día, porque estoy seguro que la asamblea, como lo hizo por 5 años consecutivos, algo aprobará, presidente, para que yo pague menos de los recargos que tengo. ¿Qué estamos hablando? Yo pienso que lo que deberíamos haber hecho estos 4 años es garantizarle la envergadura y la capacidad de operación suficiente a la DGI para hacer su trabajo. Que como varios colegas lo hemos dicho, es cobrar. Es cobrar. Suena feo, dice el director que no le gusta, que no quiere sentir que se ahoga a los contribuyentes. Lamentablemente esa es la función. Yo creo, y hay colegas que tienen esa visión más clara que yo, pero yo pensaría que no hay país sin impuestos. Habrá con menos y con más, pero de eso vive el Estado. Y este gobierno, que además se ha dedicado a crear ministerios y viceministerios y autoridades e instituciones, que a la vez decida dejar de cobrar lo que legalmente puede cobrar, válgame Dios, ahí es donde algunos estamos preocupados. El presupuesto general del Estado va a aumentar 5.000 millones de dólares, según propuesta del gobierno. Y en vez de asegurar el cobro de estas obligaciones, estamos viendo cómo eliminarlas, disminuirlas, apaciguarlas, sobre pretexto de que te quito esto, pero tú me das esto y así aseguro. Porque no estoy seguro yo de que sin un incentivo puedo hacer mi trabajo. Porque es lo mismo. Es lo mismo que un fiscal que no tiene los medios de prueba necesarios le dice mejor al acusado, vámonos mejor a un acuerdo. Porque en juicio te puedo meter 20 años. Pero como no estoy seguro que lo pueda ganar, vámonos con 12 y yo no quedo mal y tú tampoco. Si la DGI dijera, yo puedo cobrar, ustedes vinieron aquí a mí a decirme, diputado, apruébenos esta norma, deme este presupuesto y vamos a salir a cobrar. Pero año tras año nos han dicho, o directa o veladamente, que no se sienten en la capacidad de hacerlo. Y lamentablemente, al menos al mes pasado, las estadísticas lo comprueban claramente. Vendrán en enero rimbombantes a decirme, vio, lo superamos. Claro, dejando de cobrar el montón que teníamos que haber cobrado. Y eso es fundamental que lo tengamos claro y lo tengamos presente. Vamos a pasar entonces, por ejemplo, al artículo 10, párrafo transitorio, que no entiendo la transitoriedad porque no establece el periodo. Los contribuyentes que se acojan al proceso de fiscalización abreviada podrán rectificar sus declaraciones juradas de impuestos, directos o indirectos, no aplicando los términos de restricción previstos en el Código Fiscal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se rectifica una declaración jurada?
Vamos a echar hacia atrás. ¿Cuáles son los efectos de determinar la falsedad en una declaración jurada? Y lo que se prefiere es permitir la rectificación para poder evitar el resto del proceso y permitir que esos mismos contribuyentes se vean ahora beneficiados de este proceso abreviado. El artículo 16. En el procedimiento abreviado de fiscalización, la Administración Tributaria soslayará, es decir, dejará pasar la fase de discusión de los ajustes e incorporará la evaluación técnica de un profesional con arreglo a lo previsto por el artículo 118 de la Ley 76/2019, que es el Código de Procedimiento Tributario, que establece en ese artículo palabras más, palabras menos, que va a ser un perito particular a costo del contribuyente. Es decir, la dirección en gran sentido rehúye su responsabilidad, o vamos a usar la palabra que usan ustedes en la normativa, la soslaya para que un perito particular entre a analizarlo. La resolución de determinación de la obligación tributaria corresponderá según la facultad de revisión de los ejercicios fiscales previstos legalmente para la Dirección General de Ingresos, y su forma de determinación será calculada según aplique para cada tributo. Veamos entonces cómo opera el artículo 14. Perdón, el 27. El proceso para formalizar un acuerdo de pago extraordinario solo podrá instarse por los contribuyentes antes del 30 de noviembre del año 2023. La pregunta que yo me hago y que tiene que ver con la naturaleza de esto, el director de la DGI hablaba de no ahogar al contribuyente. Pero eliminemos los recargos y las multas. ¿Para qué las tenemos? ¿Para qué las tenemos? Porque al final, la discusión que hay que tener en esto es cuál es el, no sé, llamémosle sentimiento que debe tener el ciudadano frente a la administración tributaria. En España, y hay una frase, y utilizo España porque como miembro de la Comisión del Grupo Parlamentario de Amistad estudiamos estas situaciones en España. En España hay una frase, y es que no se sabe si la muerte, pero la hacienda te alcanza, dicen los españoles. Aquí lo que se pretende es establecer facultades que además están esparcidas en toda la ley, prácticamente discrecionales, para que la DGI determine cómo hacer uso de estas facultades. Lo que es sospechoso, porque no está regido bajo ningún criterio, no está regido bajo ningún tiempo, porque yo me hago una pregunta. La modificación del artículo 26 dice: se autoriza a la DGI a extender por 30 días adicionales estos beneficios a través de resolución motivada de acuerdo al comportamiento del cumplimiento de los contribuyentes y las facilidades otorgadas por la Administración Tributaria. ¿Por qué no fijamos un quantum a ese cumplimiento? Porque ¿quién determina el cumplimiento? La DGI. ¿Quién tiene que hacer los cobros? La DGI. La DGI en estos procesos es juez y parte. Y por favor, no toquemos el tema del cuerpo de la DGI, que tiene un evidente conflicto de interés por su práctica privada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es sencillo. Pues yo tengo un cliente en la práctica privada que debe tanto, y yo tengo la facilidad de presentar una norma en la asamblea que pueda ser aprobada para que él pague menos. Ese honorario se dispara. Ese honorario se dispara. Y yo quisiera garantizar que la DGI tiene esos controles de conflicto de interés. Porque es ahí donde estas normas se vuelven doblemente peligrosas. Cuando estas capacidades discrecionales para determinar sin criterio claro de cuál es el acuerdo al comportamiento de cumplimiento, cuánto es el comportamiento satisfactorio, 10% de cumplimiento, 20% de cumplimiento, 30% de cumplimiento, 50% de cumplimiento, 80% de cumplimiento, 90% de cumplimiento, la DGI puede extenderlo sin mayor aclaración, sin mayor claridad de cómo se va a manejar.
Eso es lo que estamos estudiando aquí, y ahí quiero llegar. El artículo 30. El artículo 14 de la Ley 208/2021 queda así. Se autoriza a la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, antes decía la norma, para que hasta que dure el estado de emergencia tome las medidas necesarias para garantizar los contribuyentes puedan realizar convenios y acuerdos de pago que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones formales y tributarias, considerando la condición del contribuyente. La ley anterior hablaba del estado de emergencia. ¿Cómo pasamos del estado de emergencia al 31 de diciembre de 2023? ¿Cómo podemos hacer una asemejanza entre ambas condiciones? Si las condiciones de la realidad económica han cambiado abruptamente. Entonces, ¿cómo es posible que adicional a este artículo, como lo contenía en su momento, se autoriza a la Dirección General de Ingresos para que hasta por una vigencia fiscal adicional pueda formalizar acuerdo de pago? Lo que entonces no lo va a extender hasta diciembre de 2023, sino hasta diciembre de 2024, de nuevo, en el caso discrecional que la DGI así lo halle necesario, sin criterio medible y sin avance establecido de cuáles van a ser las razones para hacerlo. Y es allí donde, sin duda alguna, la norma que estamos debatiendo, y lamentablemente debo decirlo, el debate cómo se está llevando con las apreciaciones, que si bien no puedo compartirlas todas, las respeto todas, de los compañeros que han hecho uso de la palabra, pareciera que la discusión, presidente, de esta asamblea en estos 5 años de comportamiento y que podía ser sellada con esta ley, es que el contribuyente no vaya a hacer su pago en tiempo. Porque siempre van a surgir normativas que le van a liberar de sus obligaciones. Y yo recuerdo muy bien, y está en las actas, como en el 2019 le dije al director de la DGI, cuando aprobábamos la primera norma de amnistía: director, usted garantiza que esto no se va a dar en el futuro, vamos a restablecer la recaudación, vamos a buscar las maneras para hacerlo efectivamente, vamos a crear una nueva forma de pago. Aquí estamos, por 5º año consecutivo, aprobando normas de la misma naturaleza, esta incluso mucha más amplia que las anteriores. Vamos a terminar con mi mayor preocupación como legislador. El artículo 33 de esta norma modifica el artículo 392 del Código de Procedimiento Tributario, cambiando una vez más la vigencia del mismo. Todos los colegas han hablado, no todos, algunos colegas han hablado de las ventajas que tiene el Código de Procedimiento Tributario ya incluidas en esta normativa, por lo que esta normativa no es un documento novedoso, sino una vía para facilitar la utilización de esas normas. ¿Por qué entonces este gobierno se ha dedicado, legislatura tras legislatura, a empujar el código? Es que el código no es claro en algunos componentes. ¿Cuándo ha sido que la DGI, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha traído una propuesta para arreglar los entuertos que puede o no puede haber en el Código de Procedimiento Tributario para enmendarlo, como toda ley que es un acto humano, puede estar errada, antes de su entrada en vigencia? 0 propuestas han hecho en esa dirección, formalmente. 0. Entonces, ¿quién nos entiende? Si el Código ya contempla estas facilidades, pero no las contempla como ustedes piensan deben estar consagradas, ¿por qué no le caemos al código? Porque lo que se busca es hacer que las facultades para ejercer varias de estas medidas convenientes, según plantean, al contribuyente puedan quedar en la discreción, no solo de la DGI, sino más importante, de la DGI actual. De la DGI actual. Porque salvo contadas excepciones de las decisiones discrecionales que puede tomar la DGI, creo que solo la que recién acabo de leer podría ser tomada por la DGI que viene. Entonces eso es lo más interesante. Si ustedes tienen una forma de pensamiento, que de nuevo puedo respetar más, no compartir, de que hay formas más fáciles de recaudar estos tributos, cambiemos los códigos. Ustedes no han propuesto una sola vez
ustedes directamente tendrán otros métodos de presentar las cosas. Cambios al Código Fiscal, con la envergadura suficiente para decir, oye, vamos a una reforma, como ustedes la han planteado, para mejorar este sistema de recaudación. No lo han hecho. Y lamento decirle, director, si no se le acabó, se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el tiempo. Y que, más allá, la aprueben o no, usted no la va a poder ejercer. Que va a estar de salida y en transición. Dios primero, no se queden ustedes pasado el 1 de julio del próximo año. Entonces yo me pregunto allí si esto es alivianar el camino para la actual DGI, establecer para ustedes un método de trabajo, tratar de ocultar la falta de capacidad administrativa y de recaudación adicional de beneficiar determinados, no vamos a decir grupos, porque lo haría sectario, y aquí yo creo que se ve beneficiado son determinadas clases, que son las que hoy le adeudan al fisco. ¿Por qué terminaría con esa? Y ojalá usted, director, me pueda, cuando lo tenga bien, voy a ver si redacto la nota para que me den la información, respetando el secreto fiscal, nada más hablando de números indeterminados, cuántos contribuyentes naturales de la mayoría de los corregimientos de San Miguelito tienen deudas registradas en el sistema, que es una condición para que sea decretada la prescripción, según ustedes lo han planteado. Porque seguramente es un número ínfimo, por no decir siquiera nulo. Entonces, presidente, a mí me preocupa mucho el mensaje que esta Asamblea mandaría al país aprobando una normativa como la que hoy estamos discutiendo. De que este país, más allá de tener la capacidad, como le decimos a Gafi, yo quisiera sentar ahí a la gente de Gafi a ver qué pensarían de esto. Le decimos a Gafi que podemos cobrar, que no nos vamos a evadir, pero a la vez decimos, hay que mejorar la capacidad administrativa. ¿Qué han hecho para mejorarla? Porque repito, si se van a prescribir, o si han prescrito, o si van a declarar la prescripción, como ustedes quieran saberlo, porque esta ley no deja claro cuál de las tres figuras es la que opera. Si hay el derecho a la prescripción, si ustedes lo van a declarar o si van a pedir que se declare, deudas que ellos pudieron haber cobrado y evitado la prescripción si hubiesen actuado prudentemente en el 2019 que llegaron al cargo y se dejó de hacer. Por esas deudas que prescriben a los 7, 10 o más años y que no hubiesen prescrito con una actuación. Pido segunda vuelta, presidente. Gracias. Tiene la palabra el honorable diputado